interesantes todas las exposiciones. La verdad que nosotros como Colegio de Abogados tenemos algunas diferencias con el Poder Judicial, que siempre le hemos canalizado a través del presidente del Colegio de Magistrados. Yo conozco los 20 departamentos judiciales de la provincia de Buenos Aires y los recorro hace 5 años, todos los años. Y tenemos innumerables problemáticas, pero aprovecho esta oportunidad para contarles, no a los funcionarios ni a los abogados que están presentes, que sí la conocen y de memoria, pero sí a la gente que a lo mejor no está en nuestro fuero. De los 20 departamentos judiciales, Mar del Plata hoy sufre una crisis inmensa. Y la verdad que estas exposiciones hacen repensar. Yo cuando leía esto de pensar, debatir y proyectar una Mar del Plata para que soñamos, los abogados de a pie, como digo yo, esta no es la ciudad o la justicia que nosotros hoy en nuestra ciudad queremos, por innumerables problemas, pero en palabras del doctor Benvenuto, cuando habló de ciudad judicial, no puedo dejar de mencionar la gran necesidad que tenemos hoy, no solamente los abogados, los marplatenses, sino los funcionarios, los empleados judiciales que realmente trabajan en forma indigna muchas veces. Innumerables anécdotas tengo. La semana pasada salí de una audiencia y mi cliente no me creía que era el juez con el que estuvo hablando por el lugar donde nos tenía que atender, que era el único que tenía para poder atendernos. La verdad que hoy no se trabaja bien. Esto lo comunicamos y lo tratamos por intermedio del Consejo Superior a la Corte, una Corte que se nos hace difícil a veces hablar de estos temas. No así con la Procuración. Con la Procuración nosotros planteamos un problema y en forma inmediata el procurador o alguno de su equipo se acerca al Consejo Superior a tratar de resolver la problemática. Si la puede resolver, lo hace en forma inmediata y si no, nos dice cuáles son los problemas. Pero tenemos una relación realmente muy dinámica de trabajo entre el Consejo Superior, cosa que no tenemos con la Corte. Esto hay que decirlo y hay que comunicarlo a la comunidad, hay que decirlo, porque se nos hace muy difícil a nosotros hablar de los tiempos de un proceso y de que le van a tomar audiencia en tal o cual lugar. Yo sé que a los funcionarios les cuesta, si nos cuesta a nosotros como Consejo Superior, me imagino a ellos, trabajar con la Corte en estos temas, que realmente lo venimos trabajando, y hablo de la ciudad judicial de hace más de 20 años. Desde que yo me recibí, en el 95, estoy escuchando que se va a empezar a hacer la ciudad judicial, que siempre fueron materia electoral, pero nunca en lo concreto, en la realidad. Tenemos que solucionar este tema de base para que tengamos una justicia mejor en nuestra ciudad, en todo este departamento judicial. Y reitero, no por los abogados ni por los funcionarios, sino por los justiciables. Lo tenía que decir, perdónenme si me excedí, pero estos son los momentos que hay que aprovechar para decirlo. Pero sobre todo a la comunidad, reitero. Me toca presentar a una amiga del Colegio de Abogados, ex vicepresidenta del colegio, creo, si mal no recuerdo, periodo 2014-2016, mi primer mandato, Yamila Zavala Rodríguez, abogada, miembro de la Comisión Provincial por la Memoria, directora del Instituto del Niño, Niña y Adolescente y ex vicepresidenta del Colegio de Abogados de Mar del Plata. Ha sido abogada querellante en juicios de lesa humanidad en nuestra ciudad. Así que muchas gracias y le invito a Yamila a exponer. Bien. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los que participan hoy en este encuentro, este gran encuentro, por permanecer, porque hace un ratito que estamos acá y quedarse. También agradecer a la convocatoria,
a Manino y a todo su grupo acá en la convocatoria para que estemos acá y que hoy hablemos de justicia, hablemos del sistema judicial, hablemos del Poder Judicial. Cuestiones tan importantes, ¿no?, para nuestra ciudad, para nuestra provincia y para toda la Argentina, lo que es el sistema de justicia. Y es interesante hoy, me parece bárbaro y me gusta el tema de que estén las universidades, que esté el Consejo de Magistratura, que esté operadores de la justicia desde la abogacía organizada, como de las organizaciones de jueces, porque hay cosas que tenemos que decir y hay cosas que entre nosotros tal vez no sabemos y está bueno coordinarnos, encontrarnos, interactuar para llegar a lograr algo positivo. Porque es interesante y siempre decimos esa frase, saber para entender y entender para transformar. Dicho esto, bueno, la convocatoria que me hicieron a mí en particular para hablar es el término verdad. Verdad como valor jurídico, histórico y social. ¿Qué término, no? Aproximarse al concepto de lo que es la verdad no es tarea fácil. Hoy acá se mencionó en varias oportunidades, escuché la palabra verdad. Verdad reglada, se dijo en un momento, verdad, no tengo la verdad, en otro. Bueno, la verdad es un concepto que permite darnos la discusión de si la verdad es absoluta, la verdad es relativa, la verdad se construye, la verdad son los hechos, la verdad es la realidad, la verdad se interpreta, la verdad es un derecho. Bueno, todos esos cuestionamientos son un poco lo que vamos a tratar de decir, de pensar entre todos y dar una visión, una verdad relativa tal vez, desde una verdad histórica. Y en este concepto lo que también es interesante en estos tiempos hablar de verdad, cuando estamos hablando incluso de las que se llama la posverdad. No solamente nos cuesta definir la verdad, sino que hablamos también de la posverdad, que es esa distorsión deliberada de la realidad que pretende construir sentido, que pretende influenciar sobre las personas, con noticias tal vez falsas y con hechos concretos de la historia que pretenden ser cuestionados. Todos se imaginan y se plantean tal vez, no se pueden plantear que alguien piense que el Holocausto no existió y sin embargo hay posverdades que plantean eso y cuestiona esa situación cuando es un hecho histórico, concreto, una verdad histórica. Y también pasa lo mismo con los juicios y con el proceso de memoria y verdad-justicia. Hay algunas a veces que plantean livianamente como esas actitudes negacionistas o reduccionistas de lo que fue la dictadura cívico-militar, de lo que fue el terrorismo de Estado. También vamos a hablar del concepto de verdad en un contexto que hablamos de las noticias falsas, las que se llaman fake news o algo así, que son esas especies de pseudoperiodismo que se trasladan, que se transmiten, se comunican a través de redes sociales, a través de portales, del diario, de la gráfica, de la televisión, de las radios, que son noticias que más que información son desinformación, que ese es el objetivo. En ese contexto estamos hoy hablando de verdad como valor jurídico, social, histórico. Que no es algo nuevo esto de la falacia o de la construcción de sentido contrario a la realidad, es algo que pasó y sigue pasando, lo que pasa es que ahora todos somos más conscientes de que eso pasa, todos somos más conscientes que no todo es lo mismo, que no todos los diarios dicen verdades, todos sabemos qué expresa cada uno y todos tomamos o deberíamos tomar nuestros recaudos al momento de leer o de tomar la información. Tener un pensamiento crítico y concreto sobre determinadas situaciones. Bueno, dicho esto, me meto concretamente en lo que me plantearon para hablar del valor, de la verdad como valor jurídico, social e histórico en el contexto de lo que son el proceso de memoria y verdad justicia, que Mar del Plata tiene mucho que decir y mucho que hablar y mucho que hizo. Cuando nosotros hablamos de los crímenes de lesa humanidad, sabemos que son esos crímenes, el crimen más cruel, el crimen de crímenes que puede cometer un ser humano sobre otro ser humano, son delitos de lesa humanidad porque afectan a toda la humanidad, dañan a toda la humanidad y se pueden hasta juzgar más allá de las jurisdicciones donde fueron cometidos territorialmente por la magnitud y la gravedad de esos delitos. Esos delitos son imprescriptibles, son inamnistiables
y se ha determinado todas estas concepciones por las convenciones internacionales y también por las normativas de nuestro propio país. Con respecto a los juicios y nuestra historia, rápidamente, porque muchos ya lo conocemos, ya sabemos, luego de la dictadura cívico-militar estuvo el tema del juzgamiento por las juntas, que fue un hecho histórico, importante, pero claramente no alcanzó. Después tuvimos las leyes de obediencia debida, las leyes de punto final, con la impunidad ahí sobre la mesa. Estuvimos luego en un proceso de lo que se había logrado con el juicio de las juntas, con el indulto, nuevamente impunidad. Y después, justamente, como hay un derecho a la verdad, porque la verdad también en ese sentido y en términos de delitos de lesa humanidad es una verdad, es un derecho a la verdad, y por lo que determinan las convenciones internacionales, en particular la Convención Internacional sobre Protección de Personas contra Desaparición Forzada de Personas, habla del derecho a la verdad. Habla del derecho a la verdad en su preámbulo y habla del derecho a la verdad en su articulado. ¿Y qué significa el derecho a la verdad en estos términos? Es saber las circunstancias por lo cual las personas fueron desaparecidas forzosamente, saber y tener la información, el derecho a la información justamente y el resultado de esa búsqueda de verdad, de esa investigación y saber en qué lugar, dónde están las personas desaparecidas. O sea, ese derecho es un derecho internacional que está reconocido también por nuestra Constitución, pero tiene un correlato, porque la verdad sin justicia alcanza. ¿Nos podemos quedar con la verdad solamente? Yo creo que no. La verdad tiene que tener su correlato con la justicia y no es una creencia en eso en particular, sino que tiene que ver con lo que dicen las normas internacionales. Los estados tienen la obligación estatal de investigar, de juzgar y de sancionar a los responsables de los delitos de lesa humanidad y también de reparar a las víctimas. Esto tiene una doble dimensión, una dimensión particular hacia la víctima, sus familiares, de todo lo que venimos hablando, y a su vez una dimensión social que tiene que ver con toda la sociedad tiene derecho a saber qué es lo que pasó como pueblo, como historia. En la Argentina tuvimos todo ese periodo de impunidad y se empezó ante esa situación, se inició lo que acá en Mar del Plata, y a eso me refiero en este momento, el juicio de la verdad. Ahí teníamos un juicio de la verdad que tramitó y que teníamos un juicio que no había condena, un juicio que solamente era meramente declarativo. Muchos estaban en desacuerdo de ese tipo de juicios por una cuestión justamente que solamente se pretendía lograr una sentencia declarativa de verdad sin justicia y si servía de algo. La historia nos dice que sí sirvió y sirvió mucho porque fue una gran instrucción para recorrer y acumular documentación a los fines de que después eso se pueda utilizar cuando volvimos a tener justicia o poder lograr justicia en la Argentina, que fue tal vez de la nulificación insanablemente nula de las leyes de obediencia debida, punto final. Eso permite volver a juzgar o reabrir las causas que no se habían podido juzgar, iniciar un montón de juicios nuevos, como es el día de hoy que se están llevando a cabo, con algunas dificultades, pero no obstante eso se siguen llevando a cabo y acá en la ciudad de Mar del Plata también. Con esto quiero decir el tema de lo que es y qué importancia tiene que la justicia dicte una sentencia en la Argentina contra los delitos de lesa humanidad. ¿Y saben por qué? Porque eso ha generado un montón de situaciones y una de las cosas más impactantes que es actual y contemporánea es que eso permitió que hoy haya y exista una organización de hijos de historias desobedientes. Tal vez algunos de ustedes nunca no escuchaban hablar de esto, pero ¿saben quiénes son? Son los hijos de los genocidas. Los hijos de los genocidas que no pueden tolerar que quienes son sus padres biológicos hayan cometido tanto atropello contra el pueblo argentino. Entonces estos hijos rechazan a sus padres, que le dieron la vida, rechazan a sus padres y buscan justicia, con un respeto absoluto hacia los organismos de derechos humanos, porque bueno, tienen una situación muy conflictiva también en sus mentes, ¿no? No debe ser lindo saber que tu familia, que tus padres fueron los verdugos de lo que fue la dictadura cívico-militar, los responsables de los 30.000. En ese contexto, acá en Mar del Plata tuvimos una movida que es otra verdad que pasó, verdad cultural, verdad histórica, verdad social, que fue lo que pasó con el arresto domiciliario de Checolás, de eso hablamos también,
Fue una movida muy fuerte que hizo toda la sociedad maplatense, desde los vecinos del lugar donde se pretendía que esté, que era el bosque Peralta Ramos, desde lo más básico, de las bases del pueblo, de la gente, de los vecinos, de los niños, rechazaron esa situación, porque no podían permitir de que esté un genocida conviviendo con sus hijos. Y ¿saben qué? Quien es parte de Historia Desobediente es la hija de Echecolás, que no se llama más Echecolás porque fue a la justicia justamente para sacarse su apellido, para no llevarlo durante su vida. Otra de las cuestiones también que nos marcan lo que es la verdad, y por eso la importancia de los juicios. La importancia de los juicios y las sentencias que se logren, que se han logrado, nos permite también saber, y es otra verdad, el caso que me remito a mencionarlo porque es muy ahora inminente, que es el caso del Monseñor Angelelli. Durante años, el Monseñor Angelelli se consideró que había fallecido en un accidente. La justicia argentina determinó que fue víctima del terrorismo de Estado y fue asesinado. Eso significó conseguir la verdad jurídica y la verdad de los hechos de la realidad que se venía plasmando durante muchos años. Y en ese sentido, ahora, el 27 de abril, que por eso lo menciono porque es un tema muy reciente, va a ser beatificado el Monseñor Angelelli junto a 2 sacerdotes más y un laico el 27 de abril, como les digo, en La Rioja, por orden, sabemos, por la máxima autoridad de la Iglesia, que es en Roma el Papa. Esa es otra de las verdades. Con respecto también, y traté de poner algunos ejemplos, justamente la película de Stella Carlotto, que habla de la vida de Stella Carlotto, se llama Verdades Verdaderas, esa redundancia. Verdades verdaderas porque cada hijo o hija, hoy ya jóvenes adultos, hoy ya estamos hablando de familias enteras que se están buscando, son una verdad. Cada uno de ellos son los desaparecidos vivos y cada uno de ellos se van recuperando. Digo vamos como sociedad, porque eso nos afecta a todo, más allá del caso particular. Esa dimensión que dijimos hoy, individual y social, es una verdad. Y justamente en términos de justicia también y judicial sabemos que el ADN sería el único caso, tal vez, y digo tal vez porque siempre tenemos el 99,99, siempre nos falta un cachitín, pero el 99,99 da la certeza, la verdad biológica en un juicio de filiación y en este caso de la identidad de los nietos y nietas que fueron apropiados durante la dictadura cívico-militar. Y en este contexto, fíjense qué importante es la verdad jurídica que el juicio justamente de apropiación de niños y niñas determinó en el año 2013 por una sentencia por el Tribunal Oral de Capital Federal, número 5, después de 15 años de justicia, 15 años, mejor dicho, de demora, y hablamos de la demora, ¿no?, en la justicia. Creo que en política de derechos humanos, de memoria y verdad justicia, está bien claro la lentitud en todo lo que es el proceso. Volviendo a lo que venía diciendo, la sentencia determinó que en la Argentina hubo una práctica sistemática de apropiación de niños y niñas. Esto tiene que ver justamente con la verdad, lo dice también una sentencia judicial que confirma todo lo que venían luchando y pidiendo justicia a los organismos de derechos humanos. Como Argentina fuimos ejemplo en el mundo en lo que es la política de derechos humanos. Lo que tenemos de particularidad nosotros como argentinos son los organismos que otros países no lo han tenido. Los otros países de Latinoamérica no han podido lograr sentar en el banquillo de los acusados a los responsables del genocidio. Nosotros los argentinos sí pudimos, pero también porque tuvimos los organismos de derechos humanos que no pararon un minuto desde el primer día del atropello y de la desaparición de sus familiares. Otra de las cosas también que me habla de la verdad, podemos decir social, todo esto de los juicios y todo esto que ha penetrado y que ha generado esta construcción cultural, permitió y se dio espontáneamente lo que todos vivimos, o por lo menos los que no participaron lo vieron que pasó, que es con lo que pasó con el 2x1, la aplicación de ese fallo de la Corte que intentó hacer un retroceso en lo que fue la aplicación del 2x1 para los imputados y condenados en delitos de lesa humanidad.
que además es interesante agregar a esto, no es un capricho, sino que está determinado por las convenciones internacionales que por la gravedad de esos delitos deben ser también castigados severamente. Entonces, no se puede haber, ningún Estado puede tener situaciones de aminorar ese castigo. Esto tiene que ver con las prisiones domiciliarias y con esto de aplicación 2x1. Bueno, la salió la sociedad. En Argentina, en Buenos Aires particularmente, 500.000 personas salieron a la calle a pedir que no se aplique. Y bueno, después se armó una ley, se generó una ley en un plazo récord, en una semana histórica también, para que no se apliquen a los delitos, a los imputados, a los condenados por delitos de lesa humanidad, el 2x1. Como ya terminó mi tiempo, para cerrar, dos cosas voy a decir. Hoy hablamos y se escuchó muchísimo también la palabra república, la palabra democracia, no sé si tanto, pero se escuchó. Yo les quiero decir que durante la dictadura cívico-militar hubo muchos sectores cómplices y partícipes de eso, ¿no? Si no, no se hubiera podido generar. El Poder Judicial tuvo una injerencia, si no, no hubiera sido imposible generar este exterminio a toda la población. Y a veces, en aquel entonces, los organismos, los que estamos acá, los operadores del derecho, la abogacía organizada, siempre se nos dijo, hizo lo que pudo, las universidades, los jueces, tal vez no estuvieron a la altura de las circunstancias de plantearse firmemente de que se defienda en aquel momento el Estado de Derecho. Bueno, eso pasó. Hoy estamos en una Argentina que tal vez tendríamos que pensar que todos los que estamos acá, por eso a mí me gusta que estemos los que mencionamos hoy, tendríamos que estar alertas y estar atentos ante cualquier tipo de vulneración de lo que es el Estado de Derecho, el Estado de Derecho democrático. Todos los que están acá sabemos lo que es el Estado de Derecho, es un conjunto de reglas, los principios, lo que nos rige. Cuando nos corremos de esas reglas, nos corremos de esos principios, además del justiciable que se ve perjudicado toda la sociedad. Y además de toda la sociedad se ve perjudicado concretamente la democracia. Y eso es peligroso. Por eso es interesante expresarnos, decirlo, pero ser coherentes y actuar en consecuencia en esa situación. Y para finalizar, también hoy hablamos del Poder Judicial, se habló de la independencia y siempre lo digo y lo vuelvo a repetir. Una cosa, no solamente hay que mencionarlo, sino hay que practicarlo eso. Los jueces tienen que ser independientes, tienen que tener y juezas la suficiente valentía para enfrentar las presiones, claramente. Y el Poder Judicial tiene que ser independiente del poder político, tiene que ser independiente de las potencias extranjeras, tiene que ser independiente de los grupos económicos de poder y tiene que ser independiente de los servicios de inteligencia. Así vamos a poder lograr, y hoy se mencionó como Europí como 2 veces, nadie no siguió el tema, pero bueno, a eso me estoy refiriendo. En la Argentina el Estado de Derecho está complicado y cuando pasa esto tenemos que tomar todos y todas cartas en ese asunto y expresarnos, decirlo, porque no está bueno. Bueno, nada más. Muchas gracias.